la enseñanza, la 70ª semana de Daniel. La 70ª semana de Daniel. Este tema es un tema muy crucial y muy importante para el tiempo que estamos viviendo actualmente. Diferentes conceptos, diferentes religiones, diferentes formas la han interpretado de muchas maneras. La iglesia tradicional o la iglesia católica tradicional, por ejemplo, ha hablado acerca de que este tema es un tema historicista, que es un tema que está en la antigüedad con la persecución de el emperador Nerón en el primer siglo, y que estos eventos ya ocurrieron. Entonces es un tema más historicista. Para otros hay una escuela que se llama la escuela idealista, y la escuela idealista, como su palabra lo dice, está idealizando idealizando el último tiempo, más bien el tiempo difícil o los tiempos adversos que estamos y que podemos vivir. Entonces ya hay otra visión completamente diferente con relación a la enseñanza bíblica. Hay una que es historicista, que está únicamente enseñando que eso ya ocurrió, que quedó en el pasado. Hay otra que es idealista, que está hablando acerca de que es simplemente algo iluso, o que es simplemente algo espiritual, pero de una manera como que nos da una enseñanza, más no que vaya a ocurrir. Y finalmente encontramos la escuela futurista, o la escuela futurista, más que la escuela, es la interpretación futurista con relación a este tema, y es los eventos que están pasando y los eventos que van a suceder. En el libro de Daniel habla cosas bien importantes. El miércoles pasado fue espectacular, muchos no se conectaron, no sé si fue porque estaban trabajando, pero fue espectacular porque pudimos hablar acerca de algo del rapto de la iglesia. Hablamos algo de Ezequiel, hablamos de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses y segunda carta a los Tesalonicenses, y fue bien interesante porque fue hablando el tema de cuándo van a ocurrir estas cosas, sin dar la fecha exacta, pero sí poder tener una claridad de que los tiempos se están acercando. Entonces, lo que vimos el miércoles, que fue muy importante entenderlo, que son los eventos escatológicos que están sucediendo o que van a suceder también, hoy pues nos da un poco más de luz todo este tema acerca de la semana 70. Porque la gente todavía no sabe qué es la semana 70. Perdón. Entonces, hay personas que todavía no siquiera saben qué es este tema, y este tema fue profetizado, imagínese usted, más o menos hablando en el 500, 502, 505, 510 antes de Jesucristo. Daniel estaba preso en Babilonia, o cautivo en Babilonia, y él ha observado la visión que Dios le ha dado a través del ángel. Pero sin más preámbulos, yo quiero que primero abra su Biblia en la carta a Timoteo, capítulo número 3. Yo lo voy a leer en traducción viviente. Usted lo tiene en Reina Valera 60, me imagino. Cualquier versión nos puede servir. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, perdóneme. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Amén. ¿Lo tenemos todos? Gracias. Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Voy a volver a leerlo. Timoteo,
es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Bueno, pues esta carta ha sido escrita a través del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y le está diciendo que en los últimos días van a ocurrir tiempos muy complicados o tiempos muy difíciles. La palabra de tiempos peligrosos proviene del griego halepos. Halepos significa tiempos adversos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estamos viviendo una serie de tiempos peligrosos no solamente por las situaciones que estamos viviendo actualmente, sino por las malas enseñanzas y las malas doctrinas que han ocurrido. Nosotros, todos los seres humanos, estamos en un mundo caído desde Adán y Eva. Y por eso Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo pueda darnos la salvación por medio de la sangre de Él mismo. Porque Él es el Cordero inmolado. Él es el que ha sido llamado. Él es el que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versos 19 y 20. Ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo tengamos salvación por medio de Él. Como estamos en un mundo caído, este es un mundo difícil, este es un mundo adverso, este es un mundo completamente peligroso. Lamentablemente estamos donde impera el mal gobierno, impera lamentablemente los asesinatos, la muerte, la desolación. Cada día lamentablemente han habido muchos muertos a causa de los asesinatos, pero que en estos días de alguna manera se han detenido porque la gente está guardada precisamente por esta pandemia. Pero ahora hay muertos y miles de muertos porque ahora estamos en una situación adversa. Ayer en Estados Unidos, cada día están muriendo 1000 personas diariamente prácticamente. Todo Estados Unidos está infectado, pero hay focos más grandes como Nueva York, New Jersey, donde hay focos más grandes todavía, y está creciendo en estas 2 últimas semanas esta pandemia impresionante. Leíamos el Salmo capítulo 40 al inicio, que nosotros estamos confiados en Él, que estamos esperando en Él y que somos pacientes en Él. Así que la escatología bíblica es bien importante conocerla. La escatología de Jesús está en Mateo 24. Hoy no voy a hablar sobre toda la escatología porque es imposible. Cada vez que nosotros tenemos este pequeño tiempo son simplemente unos brochazos para hablar de ese panorama general acerca de la escatología. Porque no es que podamos profundizar el tema como tal. No tenemos el tiempo, puede que lo tenemos, pero va a ser muy complicado explicar a profundidad de esta manera a distancia como poderlo hacer presencialmente en un seminario bíblico. Sin embargo, pues tomamos este tiempo para poder explicar con claridad qué tiempo estamos viviendo y para dónde vamos. Así que la maldad ha crecido y hoy nosotros tenemos que estar pendientes de toda la situación que vive el mundo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas. Dios nos está diciendo a todos nosotros, es bueno que sepas, iglesia, amigos y mundo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y estos son los últimos días. Acompáñeme ahora a Génesis, por favor, capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6, los versos 5 al 8. Estos tiempos terribles o difíciles no solamente son tiempos difíciles de ahora, sino que son tiempos difíciles de siempre. Lo que pasa es que ahora se han incrementado debido a la maldad del hombre. Hoy también entonces estamos viviendo esos tiempos de desobediencia y estamos viviendo esos tiempos de maldad. Lea conmigo Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Nueva Traducción Viviente dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra
y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. En el verso número 8 cierra diciendo: pero Noé encontró favor delante del Señor. Pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Se da cuenta usted, amada iglesia y amigos y mundo y todos los que nos escuchan, que la maldad del mundo no es ahora, sino que la maldad del mundo ha venido incrementando lamentablemente? En el Génesis, la palabra Génesis significa inicios o principios o comienzos, nos está hablando que en ese tiempo que ha iniciado, ya la maldad del mundo ha sido grande, la maldad del mundo ha crecido. Y Dios nos está diciendo en el verso 6 que Dios lamentó haber creado al ser humano. Imagínese usted que Dios se haya arrepentido o que Dios se haya lamentado haber creado el ser humano. En el corazón del hombre es donde están todos los celos, las iras, las contiendas, en el corazón del hombre, lamentablemente. En el corazón del hombre, si una persona tiene una casa grande, el otro desea tener una más grande. Y así sea matando o robando o atracando o haciendo lo que sea, quiere tener una mejor para demostrarle al otro que tiene una mejor. Hay celos porque una persona tiene mejor posición económica que otra. Hay celos porque alguien gobierna con autoridad su casa. Hay celos porque alguien tiene una congregación pequeña o una grande. Hay celos porque alguien predica bien o enseña bien. O hay celos porque alguien no enseña bien. En fin, por cualquier circunstancia. Aún en nuestras congregaciones encontramos celos. Celos porque alguien canta mejor. Celos porque alguien predica mejor. Celos porque alguien tiene la mejor camioneta. Celos por cualquier cosa. Y empezamos a hablar mal inclusive de nuestras propias familias, o de nuestros propios amigos, o de nuestros propios hermanos, y de todo. Y empieza a dañarse absolutamente, porque el corazón del hombre lamentablemente es malo. El corazón del hombre se ha dañado porque no quiere tener relación íntima con Dios. Dios está diciendo en el Génesis que el hombre ha pecado y que el hombre lamentablemente ha aumentado su maldad, y que Dios se arrepintió. Dice que Él se arrepintió de haber creado al ser humano. Lo que es peor aún, el concepto que está aquí es un concepto para que usted y yo entendamos que a Dios le duelen las cosas. Aunque Dios siga siendo Dios y aunque Dios no pestañee a pesar de esta problemática mundial, Dios no está pestañeando y Dios no está perdiendo el control. Pero para que usted y yo entendamos, el escritor de Génesis, que es Moisés, nos hace una importante referencia diciendo: se le partió el corazón. ¿A quién se le partió el corazón? A Dios. A Dios se le partió el corazón. ¿Por qué? Por haber creado al hombre y porque el hombre tiene maldad en su corazón. A Dios le duelen las cosas que el hombre lamentablemente está haciendo o va a hacer en cuanto a la maldad se refiere. En el verso 7 dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos. Eso quiere decir que Dios tiene límites, porque lamentablemente no se ha hablado de los límites de Dios. Se habla simplemente del amor de Dios y se confunde el amor de Dios. Entonces, cuando la gente piensa que el Dios es solamente amor, la gente no está pensando en que la segunda parte de Dios es que Dios es fuego consumidor. Cuando usted ama a sus hijos de verdad, con una mano los acaricia, con una mano los ayuda, los cuida, los acaricia,
los empodera, pero con la otra mano los corrige. La Biblia en Proverbios dice claramente que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos porque los amamos, los corregimos. Si no amáramos a nuestros hijos, no los corregiríamos. Y si nosotros siendo malos tenemos esas dos funciones de amar y de corregir, pues cuánto más Dios. Dios también tiene amor porque Él es amor. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero aparte de eso, Él también es fuego consumidor porque Dios tiene límites. Dios tiene límites. Dios es un Dios que tiene límites. Y Dios es un Dios que exige. Y Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios que exige con límites. Hay unos límites. Por eso Él dice que Él se arrepintió y Él borró a la humanidad en ese primer juicio que fue todo el diluvio. Dice el verso número 7, dice el 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños, a los que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Y lamentó, dice, haberlos creado. En el verso 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Quiere decir que Dios en medio de toda esta situación también está guardando un remanente que tenga el favor de Dios, un remanente que anhele buscar a Dios, un remanente que quiera tener relación con Él, íntima, profunda, verdadera, genuina, estable, sincera, genuinamente, que salga de nuestro corazón esa relación con Él, no una relación meramente religiosa o no una relación del aquí y del ahora por esta situación adversa que el mundo está viviendo, sino que sea una relación que perdure a través del tiempo, que realmente sea íntima y profunda. Ahora, el mundo hoy está viviendo esta situación adversa. El mundo está viviendo esta situación compleja. Pero nosotros estamos aquí esperando y creyendo con toda nuestro corazón y con toda la seguridad que el Señor va a obrar su perfecta voluntad. Hoy estamos viviendo estos tiempos difíciles, estamos viviendo estos tiempos de desobediencia, estamos viviendo estos tiempos de maldad, estamos viviendo estos tiempos adversos, estamos viviendo tiempos de inmoralidad, lamentablemente, donde hay falsos profetas, falsos cristos, falsas enseñanzas, herejías destructoras, envidias, celos, muertes, detractores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso queda poco tiempo para que el Señor venga por segunda vez. Pues bien, ahora voy a explicarles, por eso me hice en este lugar, porque quiero explicarles acerca de la semana 70. Y es muy importante que esta vez usted esté atento a lo que les voy a explicar en esta mañana. Porque si no está atento a lo que le voy a explicar en esta mañana, vamos a perder el foco. He traído primero la introducción del por qué el mundo está mal. El mundo está mal desde el Génesis, lamentablemente. Así que, no sé si ustedes alcanzan a ver la pantalla bien, el tablero. ¿Ven el croquis del tablero? ¿O acercamos un poco más la pantalla? ¿Está perfecto? ¿Acercamos un poquito más? Voy a acercar un poquito más la pantalla. Perdón. No puedo acercarla sino hasta ahí. ¿Está bien? Ok. Por favor, cierren sus micrófonos. Oscar, por favor, Oscar Andrés, no sé, cierre su micrófono si es tan amable. Quiero que pongamos mucha atención a este tema, porque aquí es donde se centra lo más importante de los eventos escatológicos que estamos viviendo o que vamos a vivir. Así que, por favor, vamos a poner bastante atención. Vamos a abrir primero Daniel, el capítulo número 9, por favor.
Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Libro de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Por favor, sígame con la lectura con la que usted tenga, pero por favor sígame con la lectura porque esto es muy importante. Muchas personas lo han explicado y todavía no lo entienden o no se ha entendido. Esto es fundamental que lo entendamos hoy. Dice el verso 24 hasta el 27. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido Jerusalén será reconstruida con calles fuertes y defensas. A pesar de los tiempos peligrosos, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Verso 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Estamos bien? ¿Me están viendo la pantalla? Ok, el tablero. Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera 1960, porque quizás no entendamos una parte, pero lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Esto es simplemente un paneo de todo lo que le quiero explicar, porque es muchísima la profecía de Nehemías, de Jeremías, de Ezequiel, de Tesalonicenses, de Daniel, de Mateo 24 y aparte de eso, de todo Apocalipsis. Imagínense que cómo vamos a abordar el tema en 2 horas. Es imposible. Sin embargo, en 1 hora. Sin embargo, lo que quiero es tratar de hacer un pequeño explicación acerca de este tema. Daniel capítulo 9 en nueva traducción, en versión Reina Valera 60. Por favor, léalo conmigo una vez más, porque es importante leerlo una y otra vez para que usted tenga la claridad del tema. Esto es fundamental. Verso número 24. Daniel 9, 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas
se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, vamos a tratar de explicar toda esta parte compleja un poco. En este croquis he hecho, este es el tiempo de la ley o el tiempo del pueblo de Israel. ¿Estamos bien? ¿Estamos viendo aquí perfectamente? Ley o el pueblo de Israel. Todo esto es el tiempo de Israel. Tiempo del pueblo de Israel. Fundamental que entendamos esto. Para Dios, dice la palabra, que Daniel ha observado una visión que le ha dado Dios a Daniel. Daniel se encuentra aproximadamente hacia el año 68, antes de ser, dos años antes, perdón, de ser derribada la ciudad, en el año 68, antes de volverse a edificar el muro de la ciudad. Yo quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 25, verso 11. Sin perder, por favor, Daniel, que es fundamental. Jeremías capítulo 25, verso número 11. Por favor, anote los versículos porque esto es muy clave. Jeremías capítulo 25, verso 11. Dice la palabra en el verso número 11. Toda la tierra se convertirá. Jeremías capítulo 25, verso 11. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por ¿cuántos años? 70 años. ¿Cuántos años iba a ser Israel deportado? 70 años iban a ser deportados a Babilonia. Y eso es lo que le está ocurriendo a Daniel. Daniel en ese momento está obviamente encerrado con parte del pueblo de Israel en Babilonia por un periodo de 70 años. Él está más o menos en el año 68, y él se está acordando de la profecía de Jeremías, el capítulo 25. Él ha leído, él sabe, él conoce lo que está sucediendo en ese momento porque él está en el cautiverio de Babilonia. Y le quedan aproximadamente 2 años para terminar el cautiverio, lo cual quiere decir que él está a punto de salir y regresar nuevamente a que reconstruyan otra vez Jerusalén, porque Jerusalén y el templo han sido destruidos en la primera destrucción del templo, que se han destruido 2 veces la ciudad santa o el pueblo de Israel o Jerusalén como tal. Esta es la primera vez que ha sido destruida. Entonces él está esperando que ese tiempo se cumpla y él está pendiente de esos 2 últimos años. Daniel está prevenido completamente con la profecía que ha venido hablando Jeremías, el capítulo número 25, el verso número 11. Ahora, Jeremías 29:10, por favor, vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, verso 10, para que entendamos todo el concepto general o el panorama general de lo que estamos hablando. Jeremías 29:10 dice: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. ¿Se da cuenta? Vuelve y le está dando una profecía. Importante esta profecía
que Dios le está hablando a Daniel y le está diciendo, mire, ustedes van a cumplir un periodo de 70 años en Babilonia y ahora van a regresar pronto para volver a construir la ciudad de Jerusalén y para regresar como pueblo de Dios nuevamente. Daniel tiene la claridad de lo que va a pasar en medio de estos tiempos angustiosos. Así que por eso él tiene la visión del ángel. Por favor, devuélvase una vez más a Daniel capítulo 9, verso 20. Por favor, verso 20, Daniel 9, 20. Yo sé que estamos moviendo mucho la Biblia, pero ya hemos hablado. Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 29, Daniel capítulo 9. Hemos hablado del verso 24 hasta el verso 27. Ahora vamos a hablar el verso número 20 del capítulo 9 de Daniel. Porque él está allí esperando la visión de Dios. Miren lo que dice la palabra. Yo seguí orando. Daniel estaba orando en medio de la situación adversa que estaba viviendo. Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién es Gabriel? Gabriel es el arcángel Gabriel, que es el ángel mensajero que le va a dar la profecía a Daniel acerca de él y de todo el pueblo de Israel. Quiero que entienda, iglesia, en esta mañana, que esa profecía es única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Por favor, escúcheme bien. Esta profecía es única y exclusivamente con el pueblo de Israel, pero que nos va a afectar a la iglesia hoy, para bien o para mal. Quiero que entienda que lo que voy a hablar o estoy hablando esta mañana es única y exclusivamente con el pueblo de Israel. No es con la iglesia, pero que nos va a afectar para bien o para mal esta profecía. Por eso está diciendo que Gabriel, el arcángel Gabriel, se acerca a él. En el verso número 22 dice, y él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. ¿Se da cuenta? El arcángel Gabriel le dice, Daniel, por favor, presta mucha atención, porque esta visión es muy, pero muy importante, que va a abarcar los finales tiempos que aún estamos viviendo. Dice en el verso número 24, un periodo, arcángel Gabriel está diciendo, ahí es cuando inicia, por eso inicié en el 24, pero vuelvo a leerlo. Un periodo de 70 conjuntos de 7. ¿Qué está hablando aquí? No son días, por favor, escúcheme, no son días. Son un periodo de 7 semanas de 7, que son aproximadamente 49 años. 7 por 7, 49. Dios en la profecía lo ha dividido en 3 partes. Una de 49 años, una semana de 7 años, una semana o un periodo de 7 años. No son 7 días, son 7 años. Dios en la palabra juega mucho con los números. No es que juegue, es que los números en la Biblia son muy importantes. Por decir algo, el número 7 es el número perfecto de Dios. El número 6 es el número antropológico, es la imperfección del hombre que no alcanzó a llegar a 7. El 6. Por eso cuando dice la Biblia que la marca del anticristo será 6, 6, 6, significa imperfección. Porque el número perfecto de Dios es 7. Es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, él está hablando aquí que va a dividir la profecía de tres maneras. Una semana de 70, una semana de 7 o de 70 años, una semana de 7 años, que son 7 por 7, 49 años. La primera semana.
Luego está hablando de un periodo de 62 semanas de 7 años. 62 semanas de 7 años. Y finaliza con una última semana de 7 años. ¿Estamos claros? El total del tiempo son 490 años. Por favor. Fundamental, por favor, que tengan mucha atención en este tema. Esto es lo que va a hacer o que permanezcamos o que se acabe todo. 490 años es el total de la profecía para el pueblo de Israel. Por eso sigue diciendo el verso 24, un periodo de 70 conjuntos de 7, o sea, una semana de 7 años. Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión y para terminar con su pecado, para obtener perdón por su justicia y para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Entonces está hablando primero de un periodo de 7 semanas. Ahora dice el verso 25, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Voy a tratar de explicarlo aquí de la siguiente manera, por favor. La primer periodo es 7 conjuntos de 7 años. Eso nos da 7 por 7, 49 años. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? El segundo periodo es 62 semanas o conjuntos de 7. ¿Cuánto me da 62 por 7? 434 años, ¿verdad? 434 años. En total, ¿cuánto me daría ahí? 483 años. 483 años. Es lo que está hablando la primera parte Gabriel a Daniel. Le dice, hay un conjunto de 7 por 7, son 49 años, y luego vienen 62 conjuntos o 62 semanas de 7 años, que son 434 años, para un total de 483 años. Pero ¿cuántos años se había hablado en la profecía? 490 años. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel, para que se acabe toda la prevaricación, para que se acabe todo el pecado, para que se acabe toda la dificultad que vive el pueblo de Israel, incluyendo parte del mundo o el mundo. ¿Hasta ahí claros? Daniel entonces está a punto de salir del cautiverio, porque el pueblo de Israel en este tiempo, en la ley, antes de que venga Cristo, este es el Cristo todavía no ha llegado. Daniel está aproximadamente en el año 58, aproximadamente, y está esperando que todo esto ocurra para que luego se edifique el templo. Año 58, él sabe que ya casi va a ocurrir la salida del pueblo de Israel y va a empezar a edificarse la santa ciudad nuevamente. Pero luego de eso van a pasar 62 semanas más de un conjunto de 7 años, que estamos hablando 434 años, para que venga ¿quién? El Cristo. O sea que Jesucristo va a venir en un periodo de 483 años desde la visión que fue dada a Daniel. 483 años, pero todavía queda faltando una semana. Una semana. ¿Estamos claros? Esa es la profecía que está hablando Daniel. 3 divisiones. Una semana de 70, 62 semanas de 70, son 483 años hasta Cristo, hasta Jesucristo. Pero todavía falta una semana de 7 años que todavía no está registrada
en la vida o en el mundo. Todavía no. Entonces nos falta la semana 70, la semana Septuaginta, o la semana donde vamos a ver todo el resumen del pueblo de Israel. Dios ha trabajado con el pueblo de Israel. Dios ha trabajado con el pueblo de Israel durante mucho tiempo. El pueblo de Israel ha sido lamentablemente obtuso porque todavía no ha creído en el Mesías y no le ha buscado como debe ser. El pueblo de Israel ha fallado, por eso ellos están en Babilonia, en una situación adversa, y están llevando 70 años de cautiverio. O en otro tiempo, en el Éxodo, ¿cuántos años duraron en el desierto por no buscar a Dios? Porque levantaron ídolos. 40 años duraron en el desierto, 40 años. Yo quiero que entienda usted, por favor, los tiempos, porque esto es fundamental, fundamental. 40 años en el desierto porque desobedecieron, levantaron otros ídolos, adoraron dioses paganos. ¿Y será que la iglesia no está en la misma situación hoy? Adorando dioses paganos, cantantes, fornicando, adulterando, viendo pornografía, estamos en la misma situación. El mundo está en la misma situación, lamentablemente, y no queremos entender lo que el Señor nos está hablando. El pueblo de Israel pasó entonces un periodo de 40 años en el desierto por ser obtusos, por levantar dioses paganos en su vida y por no tener una relación íntima con el Creador. Luego están en Jerusalén, están en la tierra prometida. Dios les da la tierra prometida, pero ellos también se mezclan con dioses paganos y empiezan a adorar otros dioses, y lamentablemente son cautivos por el imperio babilónico, y por no buscar al Señor y apartarse de la ley. Por cada año que se apartaron de la ley, de la palabra, fueron encerrados en Babilonia 70 años. 70 años, que es los que está hablando Jeremías. 70 años. Entonces ya quedan 2 años para salir de ese cautiverio, y Daniel está orando y él dice: yo sé, yo leí en las profecías que falta un tiempo para que venga el Cristo, para que venga el Mesías, para que se edifique nuevamente Jerusalén y el templo de Jerusalén. Le quedan 2 años, él ya casi va a salir. Para que ese tiempo pase, pues es la primera semana, un periodo de 49 años, para que se dé la edificación del templo y de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Más o menos es lo que va a suceder en ese periodo. Más o menos, pongámoslo por acá. Pero luego van a venir 62 semanas más de 7 años, que es 434 años, para completar en su totalidad 483 años, desde la visión que le dio Dios a Daniel hasta el Cristo, hasta Jesucristo. Voy a borrar esta parte, 483. Tenga por favor estos años, y estos años hasta Cristo, 483 años. Hasta aquí se han completado entonces 69 semanas. Eso es lo que quiero que entienda, por favor. Hasta Jesucristo se han completado 69 semanas de años, de 7 años, que es un periodo de 483 años. Cristo viene a la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre por el pueblo de Israel y por la humanidad. El pueblo de Israel lamentablemente no reconoció a Jesucristo como su Salvador. Por eso la palabra dice: a los míos vine, pero los míos me rechazaron. El pueblo de Israel hoy no es salvo a menos que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Ojo, una cosa es que un individuo judío ortodoxo hoy pueda arrepentirse y recibir a Jesús como su Salvador. Lo puede hacer, claro que sí. Ese judío, individualmente hablando, puede nacer de nuevo. Pero como pueblo de Israel todavía no ha nacido de nuevo. Como iglesia, como pueblo de Israel, el pueblo de Israel todavía no ha reconocido a Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 10, por favor, acompáñeme a Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso número 1, para que entendamos que el pueblo de Israel todavía no es salvo, iglesia. Yo no entiendo, a veces la gente dice que los judíos son salvos. No, los judíos no son salvos hasta el día de hoy. Van a ser salvos en la
gran tribulación por la misericordia de Dios. Romanos capítulo 10, verso 1 dice: hermanos, el apóstol Pablo dice: el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los israelitas no son salvos y que el profundo deseo de él como judío con doble nacionalidad pueda ver que el pueblo de Israel llegue a ser salvo, porque todavía no lo es. Todavía no lo es. Ellos todavía no son salvos porque no han recibido la sangre preciosa del Cordero, que es Jesucristo. Entonces, bien, volvamos por favor a nuestro tablero. Entonces encontramos que nos falta la semana 69. Resulta, la semana 70, perdón. Cuando viene Jesucristo, los judíos, pues obviamente la Biblia dice que Él dio su vida, nadie se la quita, pero de todas maneras los judíos fueron ciegos y lamentablemente mataron de alguna manera al Salvador. Entiéndase bien que Él dio su vida voluntariamente, pero como los ojos de ellos no se abrieron, los ojos de los judíos no se abrieron para ver a Jesucristo como su Salvador, lo crucificaron en la calavera, lo crucificaron en el monte, murió. Claro, de aquí para allá el pueblo de Israel ha tenido castigo durante tanto tiempo, y a partir de este momento, entonces el pueblo de Israel lamentablemente vuelve a tener un tiempo de castigo de alguna manera. Ese tiempo de castigo es crear ahora una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero. Los gentiles que lamentablemente no podían entrar porque el pueblo de Israel había sido escogido, o elegido, pero no el mundo entero. Ahora Dios le da la posibilidad al mundo entero que se convierta en la iglesia de Él, en la esposa de Él, y viene el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia aproximadamente son 6 periodos. Esos 6 periodos de la iglesia, hoy estamos en el periodo contemporáneo o el periodo moderno. Hoy, el periodo moderno o contemporáneo, que estamos hablando de 2020 años. 2020 años la iglesia está funcionando. Aquí entonces ocurre que hay un ¿qué? Un paréntesis entre el año 483, donde Cristo ha sido levantado en la cruz. Aparece un paréntesis, y ese paréntesis es la iglesia. Nosotros somos el paréntesis, la iglesia. Estamos en ese paréntesis. Todavía entonces falta la semana 70. La semana 70 para que se cumpla la profecía de Daniel. Si usted nota, todo el pueblo de Israel en ese periodo, el pueblo de Israel en este periodo de la iglesia fue sacado por las diferentes naciones del mundo. El pueblo de Israel empezó a emigrar y fue sacado por todas las naciones del mundo, y empezaron a emigrar en el periodo de la iglesia, por todas partes, por todas partes. Por eso la Biblia dice que Dios volverá a traer al pueblo de Israel nuevamente a su santa ciudad, y volverá otra vez a ser una nación. Ellos dejaron de ser nación desde este tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1948, aunque el edicto como tal se dio en el año 1947 de este tiempo. En 1947, la historia dice que la ONU, las Naciones Unidas, permitieron nuevamente que Israel volviera a ser una nación a partir del 47. Y en 1948 ya se instituyó como tal que Israel volviera a ser nación.
Si usted nota algo, de 1948 al año 2020 tenemos 72 años como nación. Israel tiene 72 años como la nueva nación. 72 años. Y en 72 años Dios ha levantado nuevamente a Israel. En 72 años Dios ha levantado esta nación. Le ha dado los mejores cítricos del mundo, los mejores diamantes del mundo. Es una potencia mundial porque la higuera que estaba seca ha reverdecido. La higuera que estaba seca, Israel volvió a reverdecer y volvió a constituirse como nación en 1948, para que se cumpla toda la profecía que estamos hablando. Entonces el pueblo de Israel vuelve otra vez como nación y empieza otra vez a surgir su poder y su autoridad. Pero sin embargo, hoy los judíos todavía no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Durante este periodo de 2020 años, la iglesia de Jesucristo ha predicado el Evangelio. La iglesia de Jesucristo ha hablado de Jesús. La iglesia de Jesucristo ha hablado del perdón. La iglesia de Jesucristo ha hablado que Él es el único Rey. La iglesia de Jesucristo ha dicho que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. La iglesia ha predicado durante este periodo de paréntesis entre Jesucristo y este tiempo que va a venir pronto. Este es el tiempo de la iglesia. La iglesia hoy ha predicado y está predicando el Evangelio. Una parte de la iglesia lamentablemente es ladrona, usurpadora. Una parte de la iglesia que no es iglesia, es falsa doctrina, falsa enseñanza y mentira tras mentira. Pero la verdadera palabra, Dios ha guardado un remanente de personas que predican el Evangelio, que hablan del Evangelio, que hablan de Jesús, así como Dios guardó a Noé. Esa fue la familia de Noé, 8 personas que fueron guardados en el diluvio. De la misma manera, la iglesia hoy lamentablemente se ha volcado a pecar, a fallar. La iglesia lamentablemente ha estado en mala situación porque no ha enseñado el verdadero evangelio. Pero Dios ha guardado un remanente. Ese remanente que Dios ha guardado es la iglesia actual, verdadera, que sigue predicando el evangelio y que está hablando precisamente de esta situación, de estas enseñanzas, de la palabra que es bíblica y que no nos hemos inventado. Lo cual quiere decir que la iglesia hoy está haciendo el trabajo de evangelizar nuevamente, el trabajo de actuar nuevamente, el trabajo de llevar la palabra nuevamente. Hasta ahí hemos hablado del paréntesis. La profecía dice claramente que esas 70 semanas son única y exclusivamente al pueblo de Israel. O sea que hasta aquí se llegó la semana 69 y falta todavía una semana. Pero para que falte una semana, hay entonces un paréntesis que es el tiempo de la iglesia, que es lo que estamos viviendo actualmente. El tiempo de la gracia y el tiempo de la iglesia se está cerrando. Queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Es la pregunta. Tiene que ocurrir un evento muy importante antes de establecerse la semana 70. Antes de que se establezca la semana 70, tiene que ocurrir un evento muy importante y es el rapto de la iglesia. Por favor, este punto es fundamental. Entre la semana 69 y la finalización de la iglesia ocurre este evento importante y aquí es rapto de la iglesia, por favor, rapto de la iglesia. Este punto es fundamental, el rapto de la iglesia, que está en la palabra, está en el Tesalonicenses, lo está diciendo. El miércoles lo expliqué claramente, no lo voy a volver a explicar porque usted ya sabe que en Tesalonicenses dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos vivos seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos en las nubes con el Señor. Rapto de la iglesia es completamente diferente a la segunda venida de Cristo. Son dos eventos completamente diferentes.
en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, Jesús mismo, aquí no está hablando el profeta Juan, no está hablando Mateo, no está hablando Marcos, no está hablando cualquier profeta. Es Jesús mismo el que está diciendo que en los últimos días van a ocurrir situaciones adversas, pero que nos preparemos, porque después del 24, Mateo 24, 25 está hablando claramente que hay 5 mujeres que se van con el Señor y 5 que se quedan. 5 vírgenes que tienen aceite y 5 vírgenes que no tienen aceite. Y lo he predicado en los últimos 2 domingos este tema. Porque está hablando claramente del rapto de la iglesia. 2 personas estarán durmiendo, uno será tomado o una será tomada y el otro será dejado. 2 personas estarán en el campo trabajando, una será tomada y la otra será dejada. Está hablando precisamente de que no todo el mundo se va a ir en el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, única y exclusivamente, se va la verdadera iglesia. Los que realmente tenían relación con el Señor. Los que en este periodo de tiempo buscaron a Dios, predicaron el Evangelio, la iglesia verdadera, la iglesia que no engaña, la iglesia que está hablando que el mundo se salve, que se arrepientan de sus pecados y que vengan a congregarse como la iglesia del Cordero, porque va a venir el evento más importante que es el rapto de la verdadera iglesia. También se le llama paurusia, la paurusia, el rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia. Cuando esto ocurra, ahora sí va a aparecer la semana 70. Por favor, devuélvase una vez más a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso número 25, por favor. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Ahí es cuando estamos hablando de 69 semanas. 69 semanas que nos dan 483 años. Luego dice, desde el momento en que se dé la orden de la reconstrucción de Jerusalén, que es Artajerjes. Artajerjes da en el año 457 el edicto para que se construya nuevamente Jerusalén. Luego dice, hasta que venga un gobernante. Luego dice, el ungido Jerusalén, el ungido. Ese gobernante es el ungido Cristo Jesús. Cristo, Él llega en esa época, en ese momento, 483 años. Luego dice, el ungido Jerusalén será reconstruida con calles fuertes y defensas a pesar de los tiempos peligrosos. El verso 26, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, de 62, perdón, conjuntos de 7, matarán al ungido, o sea, a Cristo, sin que parezca haber logrado nada. La gente piensa que Jesús murió y que ahí se acabó todo. Ya se acabó, parece que no logró nada. Para el mundo, Jesús simplemente es alguien histórico. Para el mundo, Jesús simplemente es alguien que murió en la cruz y ya, no pasó nada. Eso es para el mundo. Por eso dice, aparentemente pareciera que no pasó nada. Verso número el 26. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Esto está hablando del año 70 después de Cristo, porque Jesucristo profetizó que en el año 70 iba a volver a ser destruida la ciudad. O sea que la ciudad ha sido destruida dos veces en el año 70 después de Cristo. ¿Estamos claros? Daniel ha mirado la visión de Jeremías y está destruida por Babilonia, está raptado. Luego Daniel ve la visión de que se va a construir nuevamente la ciudad pasando ese periodo de tiempo. Construyen la ciudad. Jesús mismo ha dicho que va a ser reconstruido en el año 70 después de él. Él asciende al cielo y en el año 70 vuelven y construyen el templo, pero también vuelven y lo destruyen en el siglo I. El emperador Nerón destruye otra vez su ejército, acaba otra vez con Jerusalén, y en este momento en Jerusalén solamente hay un vestigio del muro de los lamentos. Por eso se llama así, el muro de los lamentos, donde los judíos van y oran, y donde algunos cristianos que no han entendido el evangelio van y meten unos papelitos allá y se ponen a orar también.
cuando nosotros tenemos al Cristo dentro de nosotros, no tenemos necesidad de hacer nada de estas cosas porque estamos haciendo lo mismo que el pueblo judío. Qué lamentable. Hoy la iglesia se ha torcido lamentablemente haciendo fiestas judías, haciendo fiestas como Yom Kippur, haciendo primicias, haciendo Pesha y una serie de fiestas que no tienen nada que ver con la iglesia, porque la iglesia tiene a Cristo. No, nosotros no necesitamos de ir a Jerusalén para meter papelitos en un muro y orar, porque nosotros no somos el pueblo judío, somos la iglesia que ha sido lavada, perdonada, restaurada, justificada por la sangre del Cordero. ¿Entiende usted? Entonces, en este momento, el muro de los lamentos es lo único vestigio que queda allí en Jerusalén. La ciudad ha vuelto a reconstruirse. Jerusalén hoy en día, o Israel, es una potencia a nivel mundial. Ha pasado todo este tiempo, pero todavía el pueblo de Israel no ha sido lavado por la sangre del Cordero. Por eso, la semana 70 todavía no se ha dado. Para algunos eruditos dicen que la semana 70 se completó en Cristo. Aquí, no es verdad. La iglesia adventista del séptimo día, algunos bautistas, algunos eruditos dicen que la semana 70 llegó hasta aquí, hasta Cristo, y que ya no hay nada más que hacer, que el rapto de la iglesia no va a ocurrir. Eso dicen algunos eruditos bíblicos, pero no es verdad, porque todavía la semana 70 no se ha dado según la profecía. Por favor, continúen conmigo para cerrar este tiempo. Dice el verso número 25. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 semanas, 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, verso 26 dice: entonces matarán al ungido, o sea a Cristo, sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante, ahora sí, ojo lo que dice, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Está hablando del primer siglo. Luego y sigue: el fin llegará con una inundación de guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Luego ahora el verso 27, por favor, el 27 es clave. Ahora habla de un gobernante en el futuro. Un gobernante que es el anticristo, que ya va a hacer la aparición muy cerca. Ya casi. La iglesia hoy lamentablemente no está conociendo esto y se la pasa pensando en otras cosas. La iglesia lamentablemente está pensando solamente en comprar, tener, adquirir. ¿Qué carro compro? ¿Qué casa compro? ¿Dónde voy a vivir? ¿Compro la casa con backyard? ¿Cómo compro la casa? ¿Cómo compramos la casa? ¿Cómo compramos el carro? Eso es lo que está pensando la iglesia. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué será de nuestro futuro? Porque no está entendiendo la palabra del Señor. El tiempo se está acercando y la aparición de este gobernante está a punto de ocurrir. Por eso dice el verso 27. El gobernante, o sea, ese anticristo, el gobernante firmará, dice claramente, un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Ojo con esto es fundamental. Se da cuenta que estamos quitando todo lo que los demás dicen que la semana 70 ya ocurrió hasta aquí, hasta Cristo. No es verdad, porque todavía no se ha firmado el tratado de paz entre el pueblo de Israel y todos los enemigos de Israel, que es la Liga Árabe, Rusia, la China. La China y Rusia es Gog y Magog en el escenario bíblico. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted que la China está hoy jugando un papel fundamental con todo este problema? ¿Entiende usted que Rusia también va a jugar un papel fundamental con toda esta dificultad?
en la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis, habla claramente que Gog y Magog van a pelear contra Dios. Van a pelear con sus ejércitos, se van a enfrentar a Dios. Pero la iglesia está dormida, no sabe. La iglesia solamente sabe no sabe, lamentablemente. Nos falta entender el tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, el gobernante todavía no ha firmado el tratado de paz entre Israel. Todo el mundo odia a Israel, lamentablemente. Todo el mundo hoy, el pueblo de Dios es Israel. Independientemente de que hoy no sea salvo, es el pueblo de Dios. Y ellos van a voltear su mirada en la gran tribulación y van a reconocer a Jesucristo como su Salvador en ese periodo de 7 años. Mientras que la iglesia ha sido levantada y raptada, la verdadera iglesia. Si usted no es verdadera iglesia, se va a quedar en ese periodo de 7 años, dice, cual nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Sino más hoy, en este periodo de 40 días, 50 días de cuarentena, ya se están acabando los alimentos, ya no hay dinero, el mundo está desesperado, las bolsas se desplomaron, no hay trabajo, las fábricas pararon, no hay estudio, todo el mundo está aburrido en la casa, ya se acabó la comida, se está comiendo la nevera. ¿Cómo será la gran tribulación, que son 7 años? ¿Cómo será? Y la iglesia sigue jugando al cristianismo barato, light, al cristianismo doble. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Por eso, mire por favor el verso 27 de Daniel capítulo 9, por favor. El gobernante o ese anticristo firmará un tratado con el pueblo. O sea, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel, porque la profecía es para Israel, no para la iglesia. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, o sea 3 años y medio, esa es la semana 70, por favor, mírenme aquí, por favor, si son tan amables. Este es el periodo de la gran tribulación, 7 años, 7 años. En ese periodo, dice la palabra, que ese gobernante firmará un tratado y por 3 años y medio y otros 3 años y medio, para completar 7 años de gran tribulación. Pero antes de eso, que eso pase, el rapto de la iglesia ha ocurrido antes. ¿Entiende usted que el rapto de la iglesia puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 15 días, puede ser dentro de un mes? Y usted todavía sigue pensando y adorando su trabajo. Usted todavía sigue adorando su trabajito. Claro, cuide su trabajo, pero no lo adore. Usted sigue adorando su familia. Yo amo mi familia, mas no la adoro. Yo no le hago caso a mi familia. El día del Señor es el día del Señor. Para mí es fundamental que entendamos que nosotros tenemos que adorar al Señor más en este tiempo. No puedo estar yo en un parque con mis hijos jugando fútbol o jugando Xbox en mi apartamento cuando el día del Señor la iglesia de Cristo se está reuniendo. Y más en estos tiempos difíciles. Eso es ser uno mediocre en la fe. Eso es ser uno falso en la fe. Es el tiempo de buscar a Jesús. Este es el tiempo certero para seguir buscándolo, para que la iglesia verdadera sea firme y sea levantada. Entonces está diciendo que él va a firmar un tratado. Mire por favor el verso 27, ya voy a concluir. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. ¿Se da cuenta? Punto culminante de todos sus terribles actos. Aquí no está hablando de Jesús, está hablando de un gobernante, del anticristo, que va a traer sacrificios al pueblo de Israel. Van a volver a levantar sacrificios como en la época antigua. Van a hacer un tabernáculo nuevamente y van a matar animales, derramar la sangre. Y eso ya se está haciendo en Israel. Ya los sacerdotes levitas están listos para hacer nuevamente y levantar nuevamente estas tradiciones judías. ¿Entiende usted? Y la iglesia sigue jugando al pajarito. Dice claramente, colocará un objeto sacrílego. ¿Quién? El anticristo va a colocar un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Eso quiere decir que este profanador anticristo va a derramar la sangre de un animal
de un cerdo. El cerdo para el pueblo de Israel es un animal inmundo, que es lo que habla el libro de Levítico. Es un animal con pezuña hendida, es un animal sucio, inmundo. Él va a derramar la sangre, porque la sangre que se derramaba es la sangre de un cordero o de un palomino, pero no de un cerdo. Entonces él va a derramar esa sangre, y ahora sí, el pueblo de Israel que estaba adorando al anticristo se va a dar cuenta que él no es Dios, porque lo están adorando durante este periodo de 3 años y medio. A la mitad dice que él va a sacar esta situación, y ahora sí el pueblo de Israel va a voltear sus ojos ¿a quién? A Jesucristo. Ahora sí, al final de los tiempos, en ese periodo de 7 años, la última semana que falta, el pueblo de Israel va ahora sí a mirar a Jesús. ¿Se imagina? 69 semanas fueron destinadas para el pueblo. Hay un paréntesis para la iglesia de 2020 años. Falta una semana para que Dios trate con el pueblo de Israel y le haga ver su obtusidad durante todo este periodo, porque Jesucristo es el verdadero y único Mesías. Ellos en la gran tribulación pensaron que este hombre iba a traer paz, y trajo paz durante 3 años y medio. Iba a traer prosperidad, y trajo prosperidad durante 3 años y medio. Pero a la mitad del sacrificio dice que él se descubrirá y dirá: adórenme, adórenme. Iba a derramar la sangre de un animal malo en el tabernáculo de ese momento. Así que los judíos van a abrir sus ojos y van a decir: no podemos creerlo, hemos fallado. Pero también durante ese periodo de tiempo, 144,000 judíos van a predicar, que son los 144,000 judíos que se han convertido en este periodo de tiempo en la iglesia, en el periodo de la iglesia que se están convirtiendo hoy. Cuando este número de personas se complete, la gran tribulación va a comenzar, pero antes de eso el rapto de la iglesia tiene que ocurrir lo más pronto posible. Voy a concluir diciendo, esto es mucha explicación, yo me puedo demorar 1 año explicando todo este tema, pero lo estoy resumiendo en 1 hora y media. Y sé que no es tan fácil entenderlo, pero estoy tratando de darle un paneo general. Queda poco tiempo, iglesia. ¿Va a pasar esta pandemia? No lo sé. ¿Puede pasar? Amén. ¿Puede pasar 6 meses? 1 año? No sé. No sabemos. Pero que el rapto de la iglesia va a ocurrir pronto, va a ocurrir. Porque ya Dios ha determinado los tiempos. Voy a concluir diciendo solamente esto para que cerremos y pensemos qué estaba haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy, lamentablemente? ¿Durmiendo? ¿No estamos haciendo discípulos? ¿No estamos trabajando? ¿Estamos pensando solamente en nuestro trabajito, que no lo perdamos, que todo nos vaya bien, que todo bien, que todo bien, como el pibe? Pero no estamos mirando la realidad bíblica que está ocurriendo en el mundo. Jesucristo, o Dios, ha creado a Adán, y de Adán a Abraham han pasado 2000 años. De Adán a Abraham, 2000 años han pasado. Luego tenemos que de Abraham a Jesús, de Abraham a Jesús han pasado otros 2000 años. Vino el Cristo, 2000 años han pasado. Quiere decir que ya tenemos 4000 años de historia. 4000 años de historia. De Adán a Abraham 2000, de Abraham a Jesús 2000, de Jesús a nuestros días, que es la iglesia, que somos nosotros los que estamos predicando hoy en el evangelio en el mundo, han pasado 2020 años. Por lo tanto, vamos en un periodo de 6020 años. Dios creó el cielo y la tierra en un periodo o en etapas de 7 días, o de 7 años, o de 7000 años. No importa. Lo importante es que fueron 7. Dice la palabra que en 6 días Él hizo el cielo, la tierra, la humanidad entera. El 6º día hizo al hombre. Y el 7º día, ¿qué hizo? Descansó en el 7º día. Y dijo al hombre que debe trabajar del 1 al 6, pero que el 7º día debe, o el primer día de la semana, que es el 7º, debe adorar a Dios, debe rendir el culto. Pero la gente prefiere trabajar a rendir el culto.
pero la gente prefiere estar en los parques a rendir el culto. Esto es una orden de Dios, esto no es una orden de un pastor, no es una orden de una iglesia, no es una orden de cualquiera. Es el Señor diciéndole al mundo, por favor, búsquenme porque yo soy Dios. Y se lo dijo al pueblo de Israel que lo hiciera eternamente. Ahora bien, ¿cuánto falta para completarse 7000 años? Pues faltan 1000 años. Pues bien, mi amado hermano, aquí en esta parte, ¿qué dice? Cuando se acabe la tribulación, iniciará el milenio de 1000 años. 1000 años, 1000 años. Lo cual quiere decir que en nuestro cronograma nos falta simplemente 1000 años. 1000 años. Esos 1000 años es el milenio. Esos 1000 años es el reposo del Señor. Milenio. El reposo del Señor. Dios le dijo al hombre que reposara en el séptimo día y que le rindiera el culto a Él. Pues bien, mi amado amigo y hermano, iglesia y mundo, 1000 años faltan para ese reposo. Para que el reposo que es Cristo eternamente venga, primero tiene que haber rapto de la iglesia, luego la semana 70, que es la gran tribulación para el pueblo de Israel, y luego establecerá su reino milenial, porque tendremos, la iglesia vendrá con Cristo a reinar durante ese periodo de 1000 años. Mi conclusión y mi pregunta cardinal es hoy, ¿usted qué está esperando? ¿Usted está esperando que vaya a pasar la pandemia y va a volver a vivir su tradicional vida? ¿Una vida fría? Una vida sin oración, una vida sin leer la palabra, una vida sin congregarse, una vida sin respetar el día de reposo, una vida sin respetar la sangre del Cordero, una vida sin relación con Jesús, una vida distante de Dios. Esa es mi pregunta en esta tarde. Esa es mi pregunta en esta tarde. ¿Usted quiere continuar con su vida fría y factua cuando la Biblia ha dicho desde los tiempos antiguos, las profecías para Israel, que lamentable o no lamentablemente la iglesia está allí para bien o para mal? ¿De qué depende que sea para mal o para bien? De que usted tome una decisión hoy en el Señor. Hoy necesita usted postrar su vida ante Él. Hoy necesita usted adorarlo genuinamente. Hoy necesita usted abandonar sus ídolos, su esposa, sus hijos, sus cristos, sus imágenes, su música, su rumba, su homosexualidad, su lesbianismo, su trago, su fornicación, su adulterio, su pornografía, toda la basura que hace el amor por el dinero, que hace que la iglesia no se arrepienta genuinamente y no busque a Dios en este último tiempo. Esta es la oportunidad maravillosa, única, para que la iglesia se despierte, para que la iglesia vuelva a los caminos, para que venga el gran avivamiento. Lo que es mejor aún, es la última cosecha que va a haber sobre la tierra de personas. La última. Esta es la última generación, ya sea que usted tenga 15 años, 14 años, 13 años, 12 años, 20 años, 80 años. Usted va a pensar que porque tiene 15 años va a vivir. Esto no va a ocurrir. Déjeme decirle, joven, preadolescente, teenager, va a ocurrir en los próximos tiempos. Va a ocurrir con toda seguridad. Porque no es mi palabra, sino la palabra del Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo de buscarlo. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de adorar. Este es el tiempo de volver a Cristo. Este es el tiempo que la iglesia genuina y verdadera se levante y tome control y autoridad del Evangelio. Este es el tiempo de adorar su nombre y de decir: Señor, aquí estoy, me humillo ante tu presencia, necesito de ti, porque los tiempos se avecinan, porque el rapto de la iglesia será pronto. Aunque los eruditos digan que no, la Biblia dice que sí, la palabra del Señor dice que sí. Este es el tiempo de decir: me levanto, me arrepiento, te necesito. Yo no necesito hacer una oración de fe, yo necesito nacer de nuevo y reconocer la sangre del Cordero para que Él venga a mi vida y para que yo me pueda ir en el rapto de la iglesia. Si hoy tú te quieres quedar, es tu problema, porque ya tú conoces la verdad y ya no tienes excusa ante Dios de decir: nadie me dijo y no me predicaron el verdadero evangelio. Hoy, en medio de este tiempo angustioso, el evangelio se está predicando en todo el mundo. La Biblia dice que el evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin, lo cual quiere decir que en medio de esta situación el evangelio está siendo más predicado que en cualquier otro tiempo en la vida. Así que, iglesia,
Hoy es tiempo de tomar decisiones, de clamar, de humillarse, de dejar el orgullo tonto que tenemos y decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana, ahí donde usted está, y empiece a adorar un momento. Dígale: Señor, perdóname en este día. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he sido obtuso. Perdóname porque en muchas ocasiones mi vida no ha sido lo mejor. Perdóname porque no te he buscado genuinamente. Perdóname porque he sido falso cristiano. Perdóname porque no he entendido tu palabra. Y ya tú vienes. El mundo está listo. La iglesia está lista para ser levantada. Señor, que yo haga parte. Dígale al Señor que yo haga parte de la verdadera iglesia que va a ser raptada, porque queda solamente una semana de 7 días, una semana nomás, para que el anticristo haga la aparición y gobierne el mundo. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia verdadera será levantada. Señor, nosotros queremos ser parte de esa iglesia como lo fue Noé, de esa iglesia como en la época de Noé, que vino la destrucción, que vino lamentablemente el diluvio, y el mundo fue completamente raído a causa de la maldad de los hombres. Pues hoy hay una maldad sobre la tierra y el mundo no quiere entender. La iglesia hoy tiene que tomar decisiones de fondo. La iglesia hoy tiene que buscar su presencia. La iglesia hoy tiene que estar arrepentida y empezar de nuevo. No permita, y amado Dios, que nadie se pierda. Tu palabra dice que tú viniste a rescatar a todo aquel que cree, a todo aquel que busca su palabra. Iglesia, nosotros tenemos que predicar el evangelio, hacer discípulos en este tiempo, porque el mundo está a punto de escuchar la voz del anticristo y la iglesia será levantada. Nosotros hoy estamos listos para irnos con el Señor. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Y nosotros estamos listos a escucharte, a verte y a recibirte en las nubes. Gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita y tu poderosa palabra que nos da la vida.